Bueno, hemos venido revisando lo que sucede en India con la crisis emergente por COVID impulsada por una variante llamada doble mutante, más virulenta y contagiosa. Se están rebasando los récords de contagios y también de fallecimientos. Y para hablar al respecto, le agradezco mucho al embajador de México en India, Federico Salas, que me tome la llamada. Embajador, qué gusto volver a hablar contigo. Eh, pues son muy difíciles las circunstancias, pero un gusto escucharte. Igualmente, Pascal, mucho gusto. Bueno, Saludos. pues platícame cómo se está viviendo esta ciudad en varias regiones de India, en la capital, Nueva Delhi, pero también en Gujarat, en Mumbai, en otras regiones hay un verdadero repunte, pues casi explosivo, diríamos, de casos de COVID. Sí, en efecto, en las últimas 2 semanas más o menos, el número de casos, tanto de contagios como de muertes, se ha multiplicado de una manera exponencial. La última cifra, que es la cifra de ayer, de las últimas 24 horas, es de unos 320,000 contagios en solo esas 24 horas. Y así ha sido en los últimos varios días de la última semana, lo que ha llevado a que la infraestructura hospitalaria de todo el país está pues prácticamente siendo rebasada. Hay una escasez de oxígeno en muchos de los hospitales. Ujú. Han habido incidentes muy lamentables en los cuales pacientes pues han fallecido, eh, tanto por la gravedad de la enfermedad, pero sobre todo porque ha habido falta de oxígeno, falta de que puedan tener el aprovisionamiento necesario para que los mantengan con vida, o por lo menos para que puedan recuperarse de una manera más rápida. Y esto ha llevado a que hay una movilización muy grande en todo el país para, en primer lugar, hacer una redistribución del abastecimiento de oxígeno, pero al mismo tiempo se está trayendo tanto tanques como el oxígeno mismo de otras partes del mundo, para tratar de aumentar la capacidad que tienen los hospitales. Lo que había estado pasando, por ejemplo, generalmente los hospitales cuentan con un abastecimiento, una reserva de unas 48 horas de oxígeno, Ujú. y lo que ha estado pasando en los últimos días es que a veces no tienen más de un par de horas, 2, 3 horas de reserva. Entonces esto ha sido pues realmente muy, muy crítico y ha llevado a la situación que se está viviendo ahora, que es muy trágica. En el caso de la ciudad de Delhi, así como otras zonas del país, ha habido desde la semana pasada un confinamiento para tratar pues de disminuir el número de casos, de contagios. Hay un llamado a toda la población para que extreme las precauciones. Está cerrado pues todo, los comercios, establecimientos, gimnasios, todas las actividades están prohibidas. Esto no es uniforme en todo el país, pero sí en los lugares que han sido mayormente afectados, como es la ciudad de Delhi, la ciudad de Mumbai, el estado de Kerala, Karnataka, en fin, otras regiones donde está habiendo la mayor incidencia de contagios, ¿no? Y ese es pues el panorama que se está viviendo ahorita. Es realmente muy dramático lo que se vive ahorita aquí en India. Nos han llegado imágenes pues de cuerpos siendo incinerados en plena calle, embajador. Sí, bueno, como tú sabes, aquí hay la costumbre tradicional, digo, a las personas que fallecen generalmente son incineradas Ujú. en piras hechas de madera. Esta es la costumbre, parte de la cultura que se lleva aquí a cabo en India. Pero habiendo dicho esto, sí, en efecto, también los crematorios han estado rebasados, y por eso algunas de estas imágenes que son muy impactantes, porque los espacios dedicados normalmente para estos ritos de cremación de los cadáveres pues no han sido suficientes, y entonces se han desbordado hacia pues a las calles o terrenos aledaños a donde tradicionalmente se llevan a cabo estas cremaciones.
Embajador, sabemos que hay pues un número, entiendo que importante de mexicanos que viven en India y también pues tradicionalmente ha habido mucho interés de personas de todo el mundo, pero también mexicanas para viajar a aquel país. ¿Qué nos podrías decir en ese sentido? Ahorita tenemos registrado aquí en India aproximadamente unas 160 personas, Pascal. Ujú. El año pasado, antes de que iniciara la pandemia, desde luego había muchísimos más, pero pues muchos precisamente con el confinamiento tan severo que hubo aquí en India a partir de marzo del 2020, salieron del país y se regresaron a México. Entonces ahorita pues los mexicanos que quedan acá en realidad son las personas que son residentes, Que tienen que están familia. aquí por razones de Ujú. matrimonios o trabajo, en fin, ese tipo de cuestiones, pero antes había grupos de estudiantes, Ujú. había un grupo, por ejemplo, de pilotos que estaba trabajando con una aerolínea india, etcétera, otras personas haciendo turismo, otro tipo de actividades, todos ellos ahorita eso ya pues no están aquí. Entonces, con este grupo más reducido de mexicanos hemos estado en contacto para ofrecer los servicios de la embajada en cualquier cosa que se les Ujú. pueda ofrecer, que para apoyarlos. Afortunadamente no hemos tenido hasta el momento ninguna Qué situación bueno. de emergencia por parte de las gentes de la comunidad mexicana. Pues qué bueno. Ahora hay un número, pues ya importante de países, lo revisábamos más temprano, que están cerrando su conexión aérea con India. ¿Qué está pasando en ese sentido? Pues sí, están varios países, tanto de Europa, Asia, están cerrando el acceso de las aerolíneas provenientes de India, el acceso a pasajeros provenientes de India, a menos de que sean nacionales de ese país, Ujú. pues precisamente también para evitar los contagios, ¿no? Yo creo que esto es una situación que también se dio el año pasado, no solamente con India, sino con otros países, Ujú. ha venido pasando, de que le cierran las puertas a los países donde se está experimentando una mayor incidencia de contagios, que ahora pues le está tocando a India de una manera muy, muy severa. Sin embargo, el lado opuesto de la moneda es que muchos países están ofreciendo y está llegando ayuda y apoyo de muchos de estos mismos países que están cerrando Ujú. el acceso a las aerolíneas o a los pasajeros, a las personas de nacionalidad india que puedan llegar para allá, están ofreciendo ayuda para tratar de aliviar la situación que se está viviendo acá. Por cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía ayer que, digamos, para poder ayudar a India en estas circunstancias, pues México ya no esperaría que se cumpla el acuerdo bilateral que había en materia de vacunas. Sí, eso lo dijo ayer el presidente. En efecto, ahorita en India se estaba llevando a cabo desde antes de que empezara esta situación un esfuerzo realmente gigantesco de vacunación. Como tú sabes, este es el segundo país más poblado del mundo, 1.300 millones de personas. Entonces, las magnitudes que se necesitan de vacunas aquí, simplemente para los grupos de personas mayores de 60 años, que es por donde empezaron, pues son gigantescas. A partir del 1 de mayo, se va a empezar a vacunar a todas las personas mayores de 18 años Ujú. en todo el país. Entonces, evidentemente hay yo no sé si hablar de una escasez, pero sí una estrechez de disponibilidad de las vacunas, algunas que se están produciendo aquí en India, y también ya se levantaron las restricciones por parte del gobierno para la posible importación de vacunas de otras partes del mundo. Estados Unidos, si no me equivoco, ya ofreció también ofreció vacunas para ayudar a Sí, la es situación correcto. aquí en Ujú. India. Así que yo creo que esto pues es un gesto muy muy importante, porque en efecto va a haber una escasez de vacunas, la disponibilidad de vacunas
en un momento que es particularmente crítico, ¿no? Embajador, me parece que tú has, estoy seguro que tú has seguido esta información de manera más puntual que yo, pero ¿qué se sabe de esta variante doble mutante? ¿Qué se comenta en India? ¿Qué tanto la situación que estamos viendo hoy, qué tanto pudo tener que ver con festividades religiosas masivas que tuvieron lugar en las semanas recientes? ¿Qué se dice de todo esto? Bueno, una cosa que pasó, Pascal, que fue notable, es que durante en febrero y marzo, los números de incidencia del virus realmente bajaron de una manera dramática aquí en India. Hubo días, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Nueva Delhi no se registraban muertos por la enfermedad. Los casos eran 200, 300 personas, el día de ayer fueron 20,000. Entonces, yo creo que esto generó pues un poco un exceso de confianza, la gente se empezó a descuidar un poco, y eso puede haber contribuido. Por otra parte, también se llevó a cabo, por razones religiosas, una peregrinación que es masiva. Son millones de gentes que van hacia el río Ganges en una peregrinación que se lleva a cabo cíclicamente, y desde luego, pues evidentemente no había nada de distanciamiento social, en fin, un poco todos estos cuidados se relajaron mucho. Y al propio tiempo, y también es algo que se ha comentado mucho aquí en India, es que en varios estados del país se están llevando a cabo campañas políticas, hay elecciones, ha habido procesos electorales en las últimas semanas y todavía van a culminar la semana que entra. Entonces, los mítines políticos que han habido, pues también se han señalado como posibles fuentes de contagio masivo y que pueden explicar la situación que de repente fue explosiva aquí en India, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto de factores que se vinieron acumulando y que explican esta situación. Ahora sí se habla de que hay una nueva variante, una nueva cepa del virus. Lo que sí es un hecho es que esta nueva situación parece que es mucho más contagiosa y que está afectando también, por ejemplo, algo que no había pasado el año pasado, a las gentes más jóvenes. O sea, hay muchas personas de 20, 30, 40 años que están siendo afectadas ahorita, que cuando fue la primera ola del virus aquí en India el año pasado, pues casi estuvieron exentos de que se infectaran, o por lo menos no se había registrado problemas muy serios con esos grupos generacionales, y ahorita eso está pasando, ¿no? Pues, embajador, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y yo te agradezco muchísimo este enlace, sobre todo que ya es muy tarde, van a dar las 9 de la noche allá en Nueva Delhi, ¿no? De la noche, sí. No Pues es tan tarde. te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y Muchísimas estaremos en comunicación. Muchas gracias, Pascal. Un saludo a ti y a todo el Gracias, auditorio. gracias, qué amable el embajador de México en India, Federico Salas. Son las 10 de la mañana con 28 minutos.